Cuando dos o tres están reunidos en mi nombre, when two or more are gathered in my name, yo estoy en medio de ellos. I am in their midst. Es una promesa. And it's a promise. Y no necesariamente es que esté adorando, And it's que not- significa reunidos. It doesn't necessarily mean that we would be praying. It just means that we would gather, Reunidos con un propósito de adorar a Dios de alguna gather manera. with the purpose of praising the Lord. Dios le Worshiping Him. gusta, Dios se manifiesta en eso. And the Lord likes Okay. that. He loves that. He manifests himself in that. Ya empezamos a orar We began to pray. y es como una limpieza de los aires, And it's a cleansing of the air, ¿ok? Donde where no solamente los espíritus diabólicos y not todas only las the evil spirits y todas los entes celestiales malignos and que día tras día nos atacan, that every day that they attack daily, ¿ok? Pero también las preocupaciones but also the worries. y además de las preocupaciones, pues And besides the worries, aquellas cosas que nos ponen un signo de interrogación, ¿qué va a pasar con esto? those things that put a big question mark. Todo eso That y says toda what's gonna carga que happen podemos with this tener and that, and all those burdens that we carry. cuando la ponemos a la mano del Señor, When we place it in God's hands, sentimos paz, we feel peace. sentimos paz. Vimos dos cositas. We saw two things. Del capítulo 1 de Romanos, voy a resumir rápido el capítulo 2. I'm gonna do a quick summary of chapter 1 in Romans. El capítulo 1, Pablo ataca al judío, In chapter 1, al gentil, Paul attacked the Gentile. ¿ok? Y le critica toda esa manera de vivir tan desordenada. He criticized them for the way of living so disorderly. Y habló de aquella gente que cambiaban el uso natural por el contra natura. So and he spoke of those people that exchanged the natural ways of being for the unnatural. Donde los hombres se casaban con hombres Where the men would marry other men y las mujeres con mujeres. and the women with women. Y hoy le llamamos eso inclusión. Today we call that to be being Inclusion. inclusive. ¿Ok? Y lo vemos hoy como algo normal. And today we see that as something normal. Pero en aquella sociedad But in that society donde Pablo escribe Romanos, where Paul writes Romans, que se cree que se fue en Corintio, that it's believed that it was in Corinth. pero Corintio pertenecía a Roma. But Corinth belonged to Rome. Y Corintio, antes de que Roma invadiera Grecia, pertenecía a Grecia. And Corinth, before they invaded Greece, belonged to Greece. Y ellos adoraban a una diosa llamada Diana. And they used to worship a goddess named Artemis or Diana. Y vimos en Hechos como en una ocasión, In one occasion, on one Okay. occasion, Pablo hubo un alboroto, there was an uproar donde los que adoraban a Diana where the people that worship that goddess querían callar la predicación de Pablo. wanted to silence Paul as he preached. ¿Ok? Y Diana era una diosa And the goddess Artemis, the goddess que le Artemis, dedicaban cultos de orgías. was a goddess where Así es, orgies ordenado. were performed in honor of her. Para que ustedes vean, So you can see, ellos sacrificaban they used to sacrifice niñas vírgenes virgin girls, y las desvirtuaban delante de la diosa Diana. and they would, Para que ustedes vean qué clase de they would pecado degrade them existía in front of the goddess, que Pablo señala. so that you can see what was happening and that what Okay. Paul used to point Y a eso es que él le out. dice que Dios los entregó a una mente reprobada. And that's where he says, that's why he says that God gave him up to Reprobate mind. reprobate mind. En el capítulo 2, In chapter 2, Pablo ataca al judío Paul attacked the Jew y le dice, and says to them, porque tú seas judío just because you're a Jew, no significa que tú tienes it doesn't mean el favor de Dios. that you that God favors you. Porque tú que dices que no hurtes, hurtas. Because you who say who steal, steal. Pero tú que dices que no adulteres, adulteras. But you who say who
not to commit adultery, you commit adultery. Y me gusta cómo empieza el capítulo 2. And I like how chapter 2 begins. El versículo 1 dice, eres inexcusable, Verse 1 says, cualquier hombre tú que juzgas, you have no excuse who you Por- pass judgment on someone else. porque en lo que juzgas a otro, For at whatever point you judge te another, condenas a ti mismo, you are condemning yourself, porque tú haces lo mismo. because you who pass judgment do the same thing. Ahí empieza a aplacar al judío. That's where he begins to attack the Jew. En el capítulo 3, In chapter 3, él va a empezar entonces, he's going to start to, va a seguir con lo que pasó en el capítulo 2. he's going to continue with what he talks about in chapter 2. Acuérdense que la Biblia no está escrita, se divide en capítulos hoy día, Remember that the Bible is today divided in pero la chapters. escritura era un documento But the scripture, when written, it was just a document. que continuaba, no había divisiones It de was just versículos. continuous. There was Okay. no divisions. Y en el capítulo 3 continúa con lo que pasó en el capítulo 2, pero And in chapter 3, it continues with where chapter 2 leaves off. va a comenzar But he's going to begin. a unir los dos pueblos en He's going to uno. begin to unite both people. ¿Ok? Eso lo vamos a ver ahora en el capítulo 3. And that's what we're Y going to en see in adelante. chapter 3. ¿Ok? Ok, vamos a ver qué dice el capítulo 3. Y él le dice, ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Chapter 1. What advantage then is there in being a Jew, or what value is there in circumcision? Y antes de seguir el capítulo, versículo 2, esa pregunta yo me paré hoy y digo, ¿qué ventaja tiene el judío? And I asked myself that very same question. What advantage does the Jew have? Para poder seguir lo que dicen los otros versículos, yo me contesté, So I answered that. fueron los que Dios les reveló su palabra. Because the Jew were the ones whom God revealed his word to. Fue lo que Dios se presentó a sí mismo a ellos. Because God revealed to them, the Jew. Eso es un privilegio, That's a privilege. pero es una responsabilidad también. But it's also a responsibility. Porque si yo conozco la verdad, Because if I know the truth, no la honro, and I don't honor it, pero aquel que no conoce la verdad, but the one that doesn't know the truth, por desconocimiento no la honra, without being aware, does not honor the, Okay. the word, ¿quién tiene más castigo a la hora de ser juzgado? who has a greater punishment at the time of judgment? Le voy a dar un ejemplo sencillo. I'll give you a simple example. Mi papá decía, My father would say, en la cocina, en la nevera, hay dos naranjas. there's 2 oranges in the fridge. ¿Ok? Una es de tu abuela One is your grandmother's, y la otra es de tu mamá. Eso me pasó a mí. and the other one is your mother's. ¿Ok? This happened to me. Pero mi hermano estaba buscando en la nevera But my brother was looking in the fridge, y cogió una naranja. and he took an orange. Y yo no dije nada para que le diera su potazo. And I didn't say anything, so he didn't get punished. Y quedé callado y ya lo van a coger. And I didn't say anything, I stayed quiet. Cuando papi llegó, When my father arrived, ¿quién se comió la naranja? Yo dije, and he said, who ate the orange? Ricky. And I said, he ¿tú did. te comes la naranja? Sí. Ven acá y lo jaló por la oreja así. And, Lo sentó en una silla. ¿Por he qué te la asked- comiste? He asked my brother if he ate the orange. He said, ¿Qué yo yes, he dije? pulled him by the ear. Que yo no sabía nada. And he said, well, I didn't know anything. ¿Quién cogió la pela? And so who got the beating? Yo cogí la pela. I took the beating. Porque yo sabía que él no podía cogerla y no dije nada. Because I knew he couldn't take the orange and I didn't say anything. Y eso es lo que pasa con el judío. And that's what happens to the Jew. Tú conoces la You ley know the law, y si tú no la cumples, but if you don't fulfill the law, tú por saberlo you, tienes culpa. the fact that you know the law and don't fulfill ¿Ok? it, Así que you're esa es la guilty. responsabilidad del judío. So that's the responsibility of the Jew. ¿Ok? Vamos al versículo 2. Let's go to verse 2. El versículo dice, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Dice Pablo, mucho, en todas maneras. Primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Oh, espérate, la pegamos, ¿verdad? Le confiaron la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Léelo hasta el 3.
Verse 2 and 3, much in every way, first of all, the Jews have been entrusted with the very words of God. What if some were unfaithful? Will their unfaithfulness nullify God's faithfulness? Mira lo que dice en el versículo 3, terminando. Su incredulidad, ¿habré hecho la nula la fidelidad de Dios? Dios está hablando. God is saying, Algunos judíos some Jews, creen, pero hay otros que son incrédulos. some believe, but others don't believe. ¿Cómo Dios mira a ese que es incrédulo? How does God look at the one who doesn't believe? La fidelidad de Dios The faithfulness of God cambia porque el hombre no cree en él. changes because man doesn't believe in him? No cambia. It doesn't change. Dios permanece fiel como quiera. God remains faithful no matter what. Los atributos de Dios, que uno de ellos es tener misericordia, no se va a eliminar The attributes porque of tú no God, creas one of en them él. is mercy. It does not go away just because man is unfaithful. Porque tú no creas en él. Ay, y Pablo entonces dice, claro que no. And Pablo says, not at all. O sea, Dios no va a ser infiel jamás. God will never be unfaithful. Dice, de ninguna manera. Vuelvo a leer. Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venza cuando fueras juzgado. So starting with verse 3 again, what if some were unfaithful? Will their unfaithfulness nullify God's faithfulness? Not at all. Let God be true and every man being a liar, as it is written, so that you may be proved right when you speak and prevail when you judge. Y eso es lo bonito de Dios. And that's the beauty of God, Que aquel que no ha creído en Él, that those who don't believe in him, Dios hace que llueva para Él, God para el sends the rain. justo como para el injusto. God sends the rain to the righteous and the unrighteous. Y su justicia y su bendición And viene. his justice and para his buenos y blessing malos. come to those who are good or bad. Él no se puede negar a sí mismo. He can't deny himself. ¿Ve? Y cuando el incrédulo And when the unbeliever empieza a cuestionar begins to question o a razonar, or to reason, caramba, sí Dios yo creo que existe. if maybe perhaps God really does exist. ¿Ve? Entonces Satanás le echa el brazo. So then Satan comes and ¿Qué puts his dice? arm around him Eso no es para ti. and says to him, that's not for you. Y a veces eso lo desalienta. And sometimes that discourages the person. Y ahí entramos nosotros, los hijos de Dios, And that's where we come in, the children of God, para ofrecerle esperanza a ese que está to buscando offer that person who's looking, ese abrazo de Dios. we offer him hope. And ¿Qué? that La embrace from God. herramienta que tiene Dios The tool that God has para él acercarse a los incrédulos for him to approach the unbelievers, somos nosotros. it's us. Y Dios nos va a dar oportunidades todos los And días God's going to give us the opportunity every day para que una persona so that a person vea a Jesús, can see Christ vea la palabra cumplirse and can see the word fulfilled en nuestra manera de vivir. in our way of living. Y muchas veces nos olvidamos And many times we forget que Cristo viene pronto. that Christ is coming soon. Eso es cuando uno dice, vamos a los principios otra vez. And that's when we say, let's go back to the beginning. Vamos a los principios otra vez. Let's go back to the beginning. Cristo viene pronto. God is coming, Christ is coming soon. Cuando nosotros como pueblo de Dios So when we, as the people of God, tenemos conciencia que al levantarnos por la mañana we are conscious that when we wake up in the morning, puede ser el último día de nuestras vidas, could be our last day of our lives, o al final del día viene Cristo. or at the end of the day, Christ can return. Si tenemos esa conciencia, If we're aware of that, ¿cómo viviríamos? how would we live? Si el presidente de Estados Unidos If the President of the United States, no piensan en Trump ni piensan tampoco en Biden, don't think of Trump or piensa en Biden, una personalidad como esa, just think of somebody as a president, te dice a ti, tells you, este mes de mayo, lo que queda de mayo, the month of May, whatever is left of the month, voy a cenar en tu casa. I'm gonna have dinner at your house. ¿Qué tú haces? What would you do?
pones esa casa que brilla más que el oro, ¿verdad que sí? You would clean up your house. No quieres ver un polvito en ningún lado. You would clean it, you wouldn't have a dust anywhere. Muchacha, recoge eso de ahí que yo no sé cuándo llega este presidente. You would say, clean that up, because I don't know when the president is gonna Okay. arrive. Y tú chequeas, ¿qué le gusta a él? Déjame mirar lo que tengo en la nevera. And you would check and see what he likes, and you would check in your fridge to see what you Porque have, tú sabes que viene. because you know he's coming. Pero cuando tú no sabes cuándo viene, But when you don't know when he's coming, que te diga, en 10 años voy un día, if he says to you, I'll come over in 10 years, como que te descuida. you kinda relax a little bit. 365 por día son 3.650 días. It's a lot of Sabrá days, Dios cuándo 10 viene. days. ¿Y qué hace? And what would you do? Como que no te comportas igual. You don't behave the same. Esto pasa con el Señor. That happens with the Lord. Eso pasó con las 5 mujeres insensatas. That happened to Las 5 vírgenes insensatas. the 5 Tuvieron por tardanza la venida de foolish, Cristo. foolish virgins, ¿Ok? Y el judío and the Jew que recibió la palabra de Dios that received the word of God se olvidó de lo básico. forgot about the basics, Se olvidó de la fidelidad a Dios. forgot about the faithfulness of God. ¿Ok? Y Pablo sigue hablando acerca de eso. And Paul continues to speak about that. Ok. Dice en el versículo 5, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Verse 5, but if our unrighteousness brings out God's righteousness more clearly, what shall we say? That God is unjust in bringing his wrath on us? I'm using a human argument. Para ese tiempo había una filosofía At that time, there was a philosophy que viene de los griegos, that comes from the Greeks, donde habla de un Dios bondadoso, where it speaks of a kind God, que no era capaz de castigar. that he was not capable of Que yo he punishing. oído eso en estos días. I hear that today. No puede haber infierno, porque Dios es amor. I hear that today. Some people say there can't be a hell because God is love. Dios no puede castigar. God cannot punish. ¿Me entiendes? Pero, ¿qué dice de Dios? ¿Qué dice Pablo de eso? But what does Paul say about that? Dice, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Dice, hablo como hombre, o sea, los hombres, como la gente habla, dice, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? 6, certainly not. If that were so, how could God judge the world? En un juicio tú tienes dos salidas. At Try. a En judgment, trial, trial or court, tú tienes dos salidas. you have 2 exits. O sales para la cárcel You go to jail or prison, o sales para la calle, or you go to the street para la libertad. for freedom. ¿Ok? Eso va a depender, That's going to depend ¿ok?, de la prueba que se presente. of the evidence that's shown. Y de esa evidencia que se presente se juzga And based on la that veracidad. evidence, and based on that evidence, a verdict is judged. Entonces el hombre es malo So man is porque castiga a la persona que viola la ley. because he punishes the person who violates the law. El hombre es malo por eso. Is man bad for that? Mi papá era malo porque me daba pela. Was my father bad because he beat me? Señores, para este tiempo no daban pela. Ya es un delito. Today you don't spank your children. Now it's a Okay. crime. Se ha reducido la pela Now we've reduced the spanking, y ha aumentado la criminalidad. and crime has increased. ¿Habrá eso algún tipo de relación? ¿Tendrás una Is there relación? some type of correlation between the two? Mi papá solamente me dio un par de veces, no fue todos los días que me It daba. wasn't every time that my father spanked me, it was just a few times. Después me miraba mal y ¿qué yo hacía? And then he would look at me wrong, and what would I say? No What would porque I era say? un hombre malo, It wasn't because he was a bad man, porque era amoroso. Pero He was loving. yo tenía que seguir una regla. because I had to follow his rules. Yo tenía que cumplir con mi compromiso de hijo. I had to fulfill my role as a son. ¿Ok?
Y si me castigaba no era por ser malo. And if he punished me, it wasn't because he was bad. Me gusta un versículo que dice I like a verse that says, que Dios al que ama God, the ones who got love, no le aparta la vara, he doesn't spare him from the rod. la mantiene ahí. He has the rod right there. ¿Ok? Estaba yo hablando con una compañera de trabajo hace poco. I was speaking to a coworker recently. Y esto es un paréntesis más o menos, pero tiene que ver. Hice paréntesis, so I have some relation, you know, what I would say. Que decía, me decía a mí, She would say to me, tú obligas a tus hijas, eso fue comiendo delante como de 20 gente, this conversation took place in front of others and about 20 people. tú obligas a tus hijas a ir a la iglesia. She said to me, do you force your children, your daughters, to go to church? Pues se me van a empezar a discutir de que soy un maltratante porque obligo a mis hijas a ir a la iglesia. So I thought they're gonna think I'm bad because I'm forcing my kids to go to church. Yo no sé, como que Dios me puso ahí rápido And la contestación. God put in me the answer right away. Y yo le dije, And I said, te voy a contestar y te voy a hacer una pregunta. I'm gonna answer you and I'm also gonna ask you a question. Sí, yo lo obligo. Yes, I force them to go. ¡Abuso! And she said, oh, that's abuse. Y yo le dije, ¿tú obligas a tus hijos a ir a la escuela? And do you force your children to go to school? Yes. Aquí es ley ir a la escuela. It's law to go to school here. Y el padre que no manda un hijo a la escuela, ¿qué le pasa? And the parent that does not send his child to school, what happens to them? Si aplicamos la misma ley para la iglesia, If we apply the same law for the church, bajamos la criminalidad we lower crime y callamos a la gente ignorante. and we silence the ignorant people. Dije ella ignorante, pero no se lo quise decir así. She's ignorant, but I didn't want to say it that way. ¿Ok? O sea que muchas veces Many times nos ponen contra la pared, nos retan they challenge us, they put us against the wall para avergonzarnos. to shame us. Pero la palabra dice que Dios pondrá palabra en nuestras bocas. But the word says that God will put the word No in para our mouth, honrarnos a nosotros, not for ourselves to be honored, sino para honrar a Dios, to para honor glorificar God, a Dios. but to honor God. Así que Dios castiga, claro que castiga. So God punishes. ¿Okay? Eso es parte de la justicia de Dios. That is part of the righteousness of God. ¿Okay? Y por eso dice, ¿cómo juzgar al mundo? El versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? And verse 7 says, someone might argue, if my falsehood enhances God's truthfulness and so increases his glory, why am I still condemned as a sinner? Pablo había sido juzgado en Roma Paul had been judged in Rome en un juicio que duró más de 2 años. in a trial that lasted more than 2 years. Y ahí entonces saca otra vez ese dolorcito que tiene en su corazón. And there he takes that pain that he had in his heart. Si por mi manera de ser el nombre de Dios glorificado, If because of the way I am, God's name is glorified, ¿por qué soy juzgado? why am I being judged? Muchos teólogos dirán, pero espérate, ¿será porque eso es castigo de Dios? Many Injustamente. theologians would say, is that because of God's Y Pablo obviamente no lo cree. Dice, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bien? Verse 8, why not say, as some slanderously claim, that we say, let us do evil, that good may result. Their condemnation is just. Jamás el hacer el mal va a traer un bien. ¿Ok? Never will doing evil will bring good. Y se lo dice a una sociedad And he tells the society, y a una sociedad judía y una sociedad gentil, a Jewish and a Gentile society, que muchas veces creen que that many times they believe el imponer su justicia siendo injusta that to impose their justice being unjust traerá un bien. will bring some good. ¿Ok? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado. Subo al 8. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa
afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes. O sea, eso es una calumnia que tenía contra ellos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Los judíos, de ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Ahí empieza él a unir a los dos pueblos. And Señores, this is where he begins to bring the en el capítulo 1 ataqué a los gentiles, en el capítulo 2 ataqué al judío. Los dos están en pecado. ¿Okay? Los dos necesitan arrepentimiento. So both the Jew and the Gentiles need to repent. Both are in sin. And in verse 2, he puts the two together. And it says, Así que para los dos hay una solución que es Jesucristo. so for both, there's a solution, which is Jesus Christ. And it says in verse 9, what shall we conclude then? Do we have any advantage? Not at all, for we have already made the charge that Jews and Gentiles Y aquí alike are Pablo- all under the power of sin. Y aquí Pablo And Paul cita el Salmo 14, It quotes Psalm 14. ¿okay? Que dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lee estas dos. Yeah, and it says, it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands, there is no one who seeks God. All have turned away, they have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Sigue con el capítulo, con el Salmo 14. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Their throats are open graves, their tongues practice deceit. The poison of vipers is on their lips. Su boca está llena de maldición y de amargura. Their mouths are full of cursing and bitterness. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Their feet are swift to shed blood. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Ruin and misery mark their ways, Y no conocieron el camino de paz. and the way of peace they do not know. No hay temor de Dios delante de sus ojos. There is no fear of God before their eyes. No hay temor de los que están delante de sus ojos, ni tanto para los gentiles ni para los There is judíos. no fear of God before their eyes, for the Jew and the Gentile. Una vez Pablo le quita, como quien dice, la careta a ella. Ustedes dos son pecadores. What- Somos pecadores los judíos, somos pecadores los Once gentiles. Paul takes away their mask, it says, both you, Jew and Gentiles, are both sinners. Y no había mejor ejemplo And there wasn't a better example de dos pueblos of two en people uno in one que Pablo. than Paul. ¿Por qué? Why? Era judío Because he was a Jew y era ciudadano romano. and he was a Roman citizen. ¿Ok? Vivía bajo dos régimen. He lived before under two regiments ¿Ok? Dos regímenes que gobernaban en aquel momento. that governed at that time. Aunque para los romanos, Although for the Romans, who were Romans, los judíos y los hebreos no era the Jews and the Hebrews para ellos ley. they were not law for them. Pero para el judío romano But for the Jew, for the Roman Jew, tenían que seguir las leyes they de ambos. had to follow both laws. ¿Ok? Ok. Versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. 19, now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, so that every mouth may be silenced and the whole world held accountable to Y le God. dice al judío que el versículo And he 20, says to the Jew in verse 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado therefore no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Rather, through the law, we become conscious of our sin. Aquí pensemos algo rápido. And let's think about something quick. ¿Qué significa eso? Que por conocimiento de la ley pues, es el conocimiento del pecado. What does that mean? That to be declared righteous in God's sight by the works of the law rather than through the ¿Qué law? me dice lo que piensan? What do you, tell me what you think.
Porque el conocer la ley es el conocimiento del pecado. Why to know the law is to become conscious of our sin? Alguien que me diga más o menos. Can someone tell me, more or less? If we look back to that time, in medieval era, the time that happened, Okay. they used the law to judge. Everything has to be according to the law, like circumcision is by law. Ajá. So whoever practice circumcision Ajá. not gonna be punished. But whoever not to practice gonna be against the law. Okay. So if you are practice, you are Christian, you focus on circumcision as a way to be close to the God. That means that you doing the thing that is against what God will. Okay. Más o menos. More or less. Pero lo voy a explicar. Ah, dígame. La ley nos enseña lo que no se debe hacer. The law teaches us what we shall not be doing. Y Right, si right. y lo que no se debe hacer, pues entonces es pecado. Okay, so what Le voy a dar un we ejemplo. shall not do is sin. Si yo le digo If I tell you, I'm gonna give you an example. que coger esa llave de aquí To take these keys es from here pecado, is sin, ya tú lo sabes. and you know it already. Y si tú la coges, And what about if you take it? pecaste. You sin. Pero si antes no estaba, But if it wasn't there before, no existe pecado. there's no Porque sin no that hay exists. violación de ley. Because there is no violation of the law. Okay. ¿Me entiendes? Sí, toda la circuncisión está correcto. Más o menos lo dijiste. The thing about the circumcision is correct, what you ¿Ok? said. Si Dios no hubiese prohibido la circuncisión, digo, Dios dio el mandato de la circuncisión a Abraham. God gave the command about circumcision to Abraham. El que no se hizo circuncisión, ¿qué le pasó? Those who didn't get circumcised, what happened to them? Es pecado. It's sin. Moisés por poco pierde la vida por no haber sido circuncidado. Moses almost lost his life for not being circumcised. ¿Ok? Le voy a dar un ejemplo más sencillo, I give you even a que simple, pasa muchas veces hasta that happens many times. en cualquier foro. Hoy yo me paro ahí y no hay un pare. Today, I stop right there and there's no stop sign. Y yo paso. And I just go straight through. ¿Viola la ley? Did I violate the law? No. No. Pero el día que ponen el pare, But the day that they place the stop sign, yo paso. I go right through. Yeah. Violo la ley. Yes. I do violate the law. El saber entonces que tengo yo que pararme ahí y no hacerlo sabiendo que tengo que pararme, es por eso que ese es el conocimiento del pecado. The fact that I know that I have to stop at the stop sign and I O don't sea do que it, that's tenías que knowing. saber la ley para entonces saber si estabas en pecado o no. Claro. You would need to know Porque the si law tú no to sabes- know if you are in sin or not. Si a mí no me dice, si a mi hermano yo no le digo que cogiera la naranja, If I had not told él no her estaba that- pecando, mi not papá to lo take- perdonó, la pela la cogí yo. Repito that. O sea, a mi hermano yo no le dije que coger la naranja estaba violando lo que mi papá dijo. I didn't tell my brother that by taking the orange, he was violating my father's law, Y yo me quedé callado. but I stayed shut. ¿Quién Stayed pecó quiet. ahí? So who sinned there? Yo porque conocía el mandato Because I knew y me quedé callado. what my father had said and I Por remained yo silent. conocer eso, Because I knew, yo conocía la violación y el pecado. I knew the violation and the Pero mi hermano no lo sabía. but he didn't know, my brother didn't know. En este caso, In this case, como yo conozco la ley, because I know the law, yo era el judío. I was a Jew. Pero mi hermano que no conocía la ley But my brother who didn't know the law es el gentil. is the Gentile. ¿Y quién va a ser más justificado? And who's going to be more justified? Ese es el punto de Pablo. That is the point of Paul. Lo dejamos aquí. We're going to leave it there. ¿Entendieron? Do you En understand? palabras sencillas, ¿eh? In simple words, Vamos a levantarnos, vamos a darle gracias a Dios. Paso. let's